supuesto, a Casa Talentos. Nuevamente con vos en tus hogares, compartiendo estos grandes talentos que tenemos a nivel local aquí en Paraguay y por supuesto también en el mundo. No quiero arrancar sin agradecer a las empresas que apoyan a Casa Talentos, como ser Sudamerisbank, todo un banco. Por supuesto que sí, también quiero agradecer a Iribas Resonancia Magnética. Muchísimas gracias, Iribas. También a Biocorp, Centro Estético. Ganale al verano y hacelo con Biocorp, Centro Estético. Gracias, CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, que nos pone todos los trofeos, certificados, medallas, absolutamente todo, tanto para los participantes como para el jurado. Y mi luquete, por supuesto, se lo quiero agradecer a Carola Boutique, con todo lo último en tendencias, a Huempas Calzados, por los zapatitos que están súper de moda, a Osval Hot por el pelo y por supuesto a Estelita Uñas. Muchísimas gracias. Se me va la voz, Dios mío, ¿qué pasa? Bueno, pero momento de seguir, momento de arrancar el programa de hoy y por supuesto nos vamos hasta Luque, la ciudad de la música, de grandes talentos a nivel local aquí en Paraguay, y lo hacemos junto a los hermanos Cañete. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ese dúo maravilloso de hermanos que me imagino que ya en esta tercera ronda están un poquito más nerviosos, ¿verdad? ¿O siguen tranquilos? No. Súper bien, realmente. Muy bien. Me encanta. Bueno, Luque, ciudad de grandes talentos también. Y vamos a ver ya mismo ese material. ¡Qué bárbaro! Y realmente para aplaudir, lo decía yo bien, lo decía Luque, ciudad de grandes talentos. Y qué lindo compartir con tu hermano, ¿verdad? ¿Qué futuro les espera? ¿Es o no es así, mi queridísimo doctor Enrique Castro, presidente del jurado? ¿Qué tal? ¿Cómo están los hermanos Cañete? ¿Qué tal? Bien, también saludo a la ciudad azul y oro. Fanáticos del Luque, como siempre, la ciudad no solo de la sino también del oro. Qué pucha, digo, cada joya que se encuentra en el celular, ¿eh? Y ustedes son una de esas maravillosas joyas que viven en la ciudad de Luque. Interpretaron el himno del chamamé, kilómetro 11, así se llama esa música, ¿verdad? Kilómetro 11. Es el himno del chamamé, considerado en la República Argentina de Mario del Tránsito Cocomorola. Es esa música. Así que maravillosamente interpretada, muy bien interpretado, mucho pulso en todos los instrumentos que utilizaron. Ustedes son unos genios. Mira, no hay nada que objetar. Su vestuario, como siempre, impecable, y el lugar que eligieron para grabar, ni qué decir. 10, queridos hermanos Cañete. Fuertes esos aplausos para este dúo de hermanos maravillosos desde la ciudad, la queridísima República
República de Luque. Tenemos por ahí, le damos la bienvenida a la diosa que engalana a nuestro jurado, Norat Alfonso. Buenas noches y bienvenida. Gracias, querida Andrea. Buenas noches a vos, a los televidentes y a mis queridos compañeros también, los jurados. Obviamente también a los hermanos Cañete y a todos los participantes. Realmente los hermanos Cañete, aparte de hermanos, son cómplices, amigos y les gusta esta pasión de ejecutar instrumentos, de ser artistas. Me parece súper bien, le veo un gran futuro. Yo siempre digo que cuando uno hace las cosas y lo hace con ganas, todo se puede. A mí me encantó porque le metieron garra, fuerza y ganas. Mi puntaje es secreto, chicos, pero es muy buen puntaje. Muy bien, excelente. ¿Y cuál será el voto ñemí de Norat? Vamos a ver. Vamos a dar ahora la bienvenida a nuestro tenor guaraní Micruelo, particularmente llamado así, nuestro querido maestro Miguel Coronel. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Andrea. Buenas noches a mis compañeros jurados. Bueno, buenas noches, queridos hermanos Cañete de Luque. Buenas. Musicalmente no tengo nada que ponderar, no tengo nada que buscar, está todo bien controlado. Como era la sincronización entre el acordeón y la guitarra, la orquesta, bien. Ahora visualmente se nota que el video está proporcionalmente equilibrado, ese color vintage que le dio, muy lindo, el contraste de vestuario también, los otros músicos estaban de negro, ellos de blanco, todo muy bien cuidado, entonces, pero en la parte interpretativa me faltó más Ángel. Hatashaku estaban muy concentrados en su música y que no disfrutaron tanto. Es lo que yo percibí. 9 es mi calificación. Muy bien, fuertes esos aplausos porque este 9 viene del maestro Miguel Coronel, así que excelente los hermanos Cañete. Y ahora sí nos vamos hasta España porque es momento de recibir a nuestro Ken paraguayo, el queridísimo Fabio Esteche. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Andrea. Buenas noches a mis compañeros. Hermanos Cañete, no hay mucho que objetar en lo que es su actuación. Son maravillosos. La verdad que aplaudo que siempre apuesten también por la música paraguaya, que siempre pongan ese ánimo, ¿verdad? Permita, y mi idea, acá y la popular ya la acordeón. Envidia sana le siento porque yo no sé tocar ni pito tampoco. Así es que les mando un abrazo y qué más decirle, aplaudirle y darles un 10. Muy bien, qué bárbaro. Y yo no sé cómo se van a venir las eliminaciones de esta tercera ronda porque realmente están muy, pero muy reñidos. No tengo nada que ver. Bueno, ahora vamos a escuchar qué opinan los hermanos Cañete con respecto a la devolución de nuestro prestigiosísimo jurado. A ver qué nos dicen. La verdad que estamos demasiado contentos con las puntuaciones y vamos a ir mejorando. Bueno, me encanta y van a seguir por años trabajando juntos y llevando ese talento a todo el público paraguayo y por supuesto también internacional, porque estoy segura que ustedes dos juntos van a recorrer el mundo. Así que muchas gracias Luque, la República de Luque, y muchas gracias a los hermanos Cañete por brindarnos esta maravilla en la noche de hoy. Así es Casa Talento, gente. Bueno, y ahora es momento de ir hasta dónde, señora productor. Hasta Ñemby. Nos vamos a Ñemby y recibimos a Jennifer Franco. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, jurado. Buenas noches, público que nos está viendo en todo el mundo. Buenas noches, mi amor. Bueno, felicidades Jennifer por haber llegado hasta aquí, mi amor. Realmente es difícil con todos los talentos que tenemos a nivel país y a nivel mundo. Así que te felicito y quiero ver ya mismo, por favor, SBTR. Sabes, princesita, que al conocer tu imagen, juré amarte siempre
puntaje veía atrás de Jennifer. Jennifer, realmente me gustó. A ver qué opina nuestro presidente del jurado, el doctor Enrique Castro. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo estás, mi querida? Muy bien. Bien, también saludos a toda esa hermosa ciudad de Ñemby, que está en el departamento central, aquí cerquita nomás, a 17 kilómetros de Asunción. Bueno, mi querida, todo esfuerzo en este tiempo de pandemia necesita ser premiado. Ese esfuerzo de ir hasta el cerro, de llevar el sonido, como dice el maestro coronel, y de hacer una cosa así tan linda para mostrarle al mundo que tenemos unas vistas, unas cosas hermosas, y que con eso le invitamos a los extranjeros que nos están viendo que vengan a la República del Paraguay, que les esperamos con el brazo abierto y que hay muchas cosas lindas que les podemos mostrar y enseñar. Tiene que tener un premio, y más tu hermosa voz, tu hermosa interpretación. Muchas gracias. Jennifer, 10 te pongo. Muy bien, fuertes esos aplausos, realmente qué maravilloso espectáculo el que veíamos, gracias a Jennifer. Norat, ¿por dónde andás? Acá estoy, Jennifer, te mando un beso grande, realmente el paisaje ahí en la cantera en Ñemby, espectacular. Jennifer, como dijo mi querido compañero, el doctor Enrique Castro, todo esfuerzo vale la pena. Le metiste, pero a full, como se dice acá, como decimos el paraguayo, embrague, freno, no sé. Le metiste todo, te diste cuenta que valió la pena llegar hasta acá. Y realmente, Jennifer, te veo un gran futuro, así que las ganas están, tenés una dulce voz también y Gracias. tenés mucha fuerza en esa voz. Jennifer, mi puntaje es bueno, pero es secreto. Bueno, ahí quedamos nuevamente a la expectativa de ese famoso voto ñemí creado por Fabio de parte de Norat, que muy pronto lo vamos a develar, porque de los 20 participantes que quedan, muy pronto van a quedar solamente 10. Así que no te olvides de seguir el Instagram de Casa Talentos Paraguay para poder darle ese voto adicional a tu favorito, que a lo mejor lo ayuda a pasar de ronda o a ganar, ¿por qué no, verdad? Bueno, perfecto. A ver por dónde está el maestro Miguel Coronel. Ese sí que a mí me cuesta escuchar. Vamos a ver qué humor, él me dijo que está de buen humor hoy. Vamos a ver qué humor tiene para este video. Ay. Bueno, ¿qué tal, Jennifer? Bueno, a mí no me gustó el sonido, muy pobre, había mucho ruido de ambiente, tu fraseo, hija, muy deficiente. La música paraguaya no es todo portamentado, está cortado, la respiración está muy, ¿cómo era? Insegura. ¿Vos tenés profesor de canto, hija? Sí, profe. Tenés profesor de canto. Y tenés que tratar de pulir con él la interpretación de la música paraguaya, porque el maestro va a saber en dónde están las desorientaciones, en dónde están las deficiencias. Y a mí prácticamente no es que me gustó tanto, hija, lo siento, yo soy jurado y tengo que ser justo. Y mi calificación es un 7. Un 7 entonces para Jennifer Franco de parte del tenor guaraní, nuestro maestro Miguel Coronel. Y ahora nos vamos hasta España a ver cómo lo escuchó y cómo lo vio nuestro Amici personal. Jennifer, felicidades por tanto talento. La verdad que estamos en recta final prácticamente y estamos siendo mucho más exigentes. Estoy en acuerdo y concuerdo en algunos aspectos con el maestro. En esta etapa ya tenemos que cuidar todos los detalles, por más mínimo que sea, porque está todo muy reñido, ¿verdad? El talento, sí, sabemos que hay talento en voz, de que sos una gran profesional, pero nosotros nos regimos a través de los videos que vemos. De todas maneras, hoy mi puntaje para vos es un 8. Un 8, muy bien. Fuertes esos aplausos entonces, porque un 8 es una muy buena puntuación. Jennifer, quiero escuchar tu devolución para el jurado. Y voy a tener en cuenta todas
correcciones. Y ese video fue casero, totalmente casero, porque ahí no había electricidad y tuvimos que hacer por la batería del auto. Wow. Y conectamos así, porque no había electricidad ahí en el cerro. Cómo se ingenia, cómo se ingenia la gente. Te felicito, Jennifer, a vos y a toda la gente que te acompañó para llevar a cabo ese material, ¿verdad? Bueno, gracias, mi amor, a vos, a toda tu maravillosa ciudad, con ese paisaje divino que, bueno, vamos a estar medio ganas de ir al cerro, Así que gracias, mi vida, a vos y a toda tu ciudad. Un beso gigante. Y ahora sí nos vamos al corte, pero el sábado pasado yo había prometido algún chismecito de Norat, aprovechando su presencia dentro de Casa Talentos, y hoy quédate prendido a las pantallas porque hoy sí con nosotros la lengua de Norat Alfonso, filosísima. Vamos a un corte y ya volvemos con mucho más Casa Talentos, Paraguay y el mundo. Porque la belleza es mucho más que verse bien. Anímate al cambio en manos profesionales, con tratamientos corporales y faciales de primer nivel. Para una modelación corporal completa y vivir el verano al máximo, como nunca antes. Encontranos en las redes sociales como Biocorp Centro Estético. Agenda una evaluación y conoce el paquete ideal para vos. Sentite bien. Sentite Biocorp. Instituto Iribás, la mejor tecnología en diagnóstico médico del país, poniendo a disposición de la medicina paraguaya el primer resonador con potencia 3 Teslas con imágenes de mayor resolución en menor tiempo. Todo lo que concierne a diagnóstico médico por imágenes con la mejor tecnología y los mejores profesionales. Mariscal López 327, entre Curupaytí y Paí Pérez. Info y reservas 021 22 51 45. WhatsApp 0985 24 13 10. Seguinos en Facebook como Iribás y en Instagram como Iribás PI. Acompañándote porque sé que no te podés desprender de las pantallas. Casa Talentos te atrapa, por supuesto que sí, y bueno, haciéndote recorrer todo el país y el mundo con estos grandes talentos. Momento de recibir a Adrián Fernández desde, como le digo yo, Encarna York, desde Encarnación, Paraguay. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches a todos, a los jurados, a usted, a todos los que están viendo ahora mismo esta hermoso programa. A todos, saludos. Bueno, Andy, muchas felicidades por haber llegado a esta tercera ronda, etapa que ya es para grandes, ¿verdad? Porque ya está complicadito el tema y vos llegaste. Así que muchas felicidades a Encarnación y vamos a ver ese material, por favor, que estoy muy tentada por verlo. Esperanza mi Borai hujau hei wi amanum botama ko apewan hebo Dañe sunan debe ande po wi vena Sembo umi He iban dereje los naria cuera mandu a harbi
Japonaisa Nagoyo Yakai Sega tuja eva cada carupe Tere quiera pensar Qué maravilloso, realmente, qué paisaje increíble. Y bueno, este gran artista que no solamente canta, sino que también compone y ejecuta un instrumento que no es fácil llevar las dos cosas al mismo tiempo. Al menos para los que no lo hacemos lo vemos sumamente difícil. Doctor Enrique Castro. Querido Andy. Hola, hola. Un saludo cordial para toda esa gente maravillosa de la ciudad de Encarnación. Este tema hermoso que elegiste, esta Urania Nerendape Ayú, de Manuel Ortiz Guerrero, máximo exponente de la cultura, tanto como poeta y como músico paraguayo, nacido en la ciudad de Villarrica el 16 de julio de 1894 y murió en Asunción el 8 de marzo de 1933, a los 39 años de edad. Jovencísimo murió este poeta nuestro, y que escribió tantas músicas y poemas maravillosos, ¿verdad? Quiero acotar que hizo sus estudios en Asunción, terminó su secundaria en el Colegio Nacional de la capital, para que se sientan un poco orgullosos esos hombres jóvenes y algunos primos míos quienes se recibieron en ese colegio tan conocido. Bueno, interpretación como siempre espectacular, y lo que elegiste de escenario, mi hijo, una cosa pero impresionante. Primero sentado en la escalera como todo un artista ya internacional, y mostrarle al mundo ese río hermoso, ese sendero por donde no solo te quedaste quieto, sino que caminaste, fuiste ejecutando y fuiste cantando esa guarania de Manuel Ortiz Guerrero. 9 o 8, mi hijo, un 10 únicamente te tengo que poner. Felicitaciones. Muy bien, excelente, excelente. Y siempre coincido con nuestro presidente de jurado, el queridísimo doctor Enrique Castro. A mí me encantó, pero vamos a ver qué nos dice Nora. ¿Tuvo fuerza o no tuvo fuerza? Tuvo mucha fuerza. Muy y bien. No tengo más. Adrián, me encantó la puesta en escena, la ejecución, y más con este tema fabuloso del querido Manuel Ortiz Guerrero. Mi puntaje es muy bueno, pero es secreto. Así mismo, fuertes esos aplausos para Andy Fernández de Encarnación. Bueno, este famoso voto que nos deja a la expectativa. Amén. Y con música de suspenso, señor sonidista, vamos a recibir a nuestro cruelo, el maestro Miguel Coronel, porque yo siempre quedo ahí. ¿Qué será lo que va a decir? Adelante, maestro Coronel. Ay, bueno, tengo una disyuntiva, con mis principios folclóricos en esta presentación. Bueno, voy a ponderar primero lo que he visto, muy lindo, todo lo que dijeron mis compañeros, la puesta, él caminaba, su pilcha, ¿verdad? Multicolorido, ¿verdad? Nada de muy lindo, ¿verdad? Su juventud, su porte, todo bien, pero yo soy muy cuadrado en lo que es la música paraguaya. Yo soy más, cuando se trata de folclore, soy más, ¿cómo era que se dice? Tradicionalista. Exacto, más tradicionalista, y este muchachito lo hizo muy estilizado, todo muy baladizado. Claro, él es un artista y ahí lo que está mi disyuntiva, porque yo le suelo presionar a mis alumnos que canten como tiene que ser, pero ellos son alumnos. En este caso, este muchacho es un artista, o sea que él ya tiene. Profe, te queda bien tu apellido a vos, Coronel. Te queda bien el apellido. Vos tenés que pensar también, profe, con todo el respeto que se merece tu trayectoria, que hay que ir, estamos ya en el 2021 y hay cosas que van
avanzando un poquito y los jóvenes le van implementando un poquito su estilo también, ¿verdad? Contra eso es lo que yo estoy, pues yo estoy más coronel. con Ortiz Ramírez, el que escribió el folclore paraguayo, y ahí están los delineamientos del folclore, que es el pensamiento del pueblo, y mucha gente baladiza un poco esto para dar un poco de marketing, y no es generalmente un ropaje. Bueno, esa es mi posición, ¿verdad? Lamentablemente en esta apuesta se contradice un poco con lo que yo pienso, pero igual por ese motivo de disyuntiva le voy a poner un 9. Muy bien, excelente puntuación viniendo del maestro coronel, un 9, muy bien, profe. Bueno, y ahora nos vamos hasta España porque a mí me interesa mucho escuchar. Él es no solamente influencer, no solamente el Ken paraguayo, sino que también es una persona muy culta con muchos estudios. Él es psicólogo forense, es artista, es coreógrafo, así que sabe mucho de todo esto también mi querido Fabio Esteche. La pinta esta Andrea, cada vez que me habla de mí, cuenta todo mi currículum, un ser obvio, aunque toda la gente ya sabe, pero me gusta aclararlo. Una mala nota de esta manera. Adrián, a mí me gustó muchísimo, la verdad, sobre todo la puesta en escena también, el outfit también me gustó mucho. Es un gran artista, obviamente que todos los artistas van evolucionando, y a mí sí me gusta esa fusión que hiciste con nuestra música, porque de esa manera también resulta más atractiva para la gente joven, porque quizás hay ciertas armonías que son más atractivas, ¿verdad?, que nos llaman y captan nuestra atención. Es más, en psicología está comprobado que ciertas melodías pueden llegar a sentir, a ser más, o una persona se vuelve mucho más sensible con ciertos tonos y melodías. Así es que para mí está muy acertado, sobre todo porque está forjando una carrera como artista. Así es que felicitaciones, mi nota sin duda es un 10. Muy bien, un 10 desde España para vos, Andy. Y ahora quiero escuchar tu devolución para el jurado. ¿Qué opinás acerca de todo lo que te dijeron? Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos. Valoro mucho todo lo que me están acotando, como ustedes dicen. Y a cada uno de los jurados, muchas gracias. Es una pena nomás que no pasó, o sea, no vieron hasta el final. Pero yo digo que le lo vimos hasta el final. Pasa que por reducción de tiempo, imagino que producción... Exacto. Tiempos televisivos. Lo corta un poco, pero nosotros sí vemos el video entero. Bueno, y antes de eso, muchísimas gracias a todo el jurado, gracias por la puntuación, a cada uno, a vos, Andrea, y a toda la gente que están mirando. A vos por participar, y bueno, quiero enviarte un saludo enorme a vos y a Encarnación, ciudad también a la que quiero muchísimo y me encanta ir a visitar porque cada vez que voy la veo mucho más linda. Así que gracias, Andy, por estar aquí en Casa Talentos. Bueno, y ahora es momento de ir a una ciudad que yo siempre nombro como la ciudad maderera, que me encanta ir también y que quiero aprovechar para agradecer a la diputada Esmérita Sánchez, que también es de Caguazú, quien fue la que nos dio el nombramiento, nos ayudó a tener el nombramiento como programa nombrado de interés nacional y cultural por la Cámara de Diputados de la Nación, Casa Talentos Paraguay. Así que muchas gracias a la diputada Esmérita Sánchez. Clarita Rojas, te damos la bienvenida a vos y a Vaquería Caguazú. Hola Andrea, ¿cómo están? ¿Cómo están los prestigiosos jurados de Casa de Talento? Espero que muy bien. Yo estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Muy bien, muy contentos de tenerte aquí. Y ya en la tercera ronda, Clarita, hoy estoy medio difónica, en la tercera ronda ya de Caguazú, de Casa Talentos, muy bien representado por vos, así que felicidades. Muchísimas gracias, y yo sigue muy feliz, muy emocionada no pensé llegar a este punto legalmente. Bueno, pero llegaste y vamos a ver ya nomás ese material. Sí.
Clarita. Bueno, Clarita, contanos rápido. Sé que tenés un título de belleza por ahí por Caguazú, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, estoy como vicereina Miss Elegancia y asignada para ser la próxima Cuñatay Paraguay Caguazú. Muy bien, fuertes esos aplausos para nuestra belleza de Caguazú que está presente aquí en Casa Talentos Paraguay, aparte de todo el talento que tiene, ¿verdad, doctor Enrique Castro? Dios mío, una belleza esta niña paraguaya, un orgullo para esta nación y más con esa voz. Representante del departamento de Caguazú. También es el lugar donde vive, conocido como San Blas. Su gentilicio vaquereño o vaquereña, los que viven ahí, ¿verdad? Bueno, en el video realmente no se ve bien, pero conozco este lugar donde filmaste. Es un lugar, es una rotonda, un círculo, así una belleza. Y la verdad que había un poco de viento cuando grabaste, pero tenés una voz tan dulce, tan tierna. A mí me llega al alma cuando cantás, lo haces con mucho sentimiento. Yo te pongo 10. Muy bien, excelente. Y debe ser un poco complicado grabar en una rotonda, ¿verdad? Con todo el tráfico, el viento, los ruidos, ¿verdad? Pero ella lo logró, lo hizo y recibe un 10 del queridísimo doctor Enrique Castro. A ver, Norat, ¿qué nos decís? Bueno, Clarita, antes que nada felicitarte, elegiste un tema del artista norteamericano, uno de mis artistas preferidos, estoy hablando de Jon Bon Jovi, este tema en inglés que lo pasó en español, ¿verdad? En los años 90, como Yo Nadie Te ha Amado. Realmente felicitarte, aparte sos una hermosa señorita y ojalá ganes el certamen, tenés mucha simpatía, tenés una sonrisa que engalana ese bello rostro y lo cantás perfectamente. Yo te deseo lo mejor en el certamen de belleza y en el canto. Realmente la belleza y el talento esta vez sí van de la mano. Clarita, mi puntaje es secreto, pero es excelente. Muy bien, excelente ese voto Ñemí de Norat, por favor. Y hoy atención que Norat se viene con... Ahora ponemos nuestra música de suspenso. ¿Por qué? Ustedes ya se imaginan por qué, ¿verdad? Porque es momento de recibir a mi cruelo, el maestro Miguel Coronel. ¿Qué tal? Acá estoy. ¿Me ven? Empiezo a temblar. Sí, te vemos. Okay. Me ven ahí. Bueno, Clara querida, ¿qué tal? Saludo a Vaquería. En Vaquería tengo también mi conservatorio asociado, el conservatorio LIS del profesor Lorenzo y la profesora Fermina. Ellos son mis asociados, están en Vaquería. Y también está el profesor Elvio. ¿Vos alumna de quién sos, Clarita? Yo soy alumna del profesor César Benítez. César Benítez. Entonces no son ninguno de los otros. Bueno, hija querida, tu voz tiene algo de inestabilidad. Al interpretar y al cantar es como que se te mueve un poquitito, solamente el oído de un maestro puede percibir esto y tiene un movimiento, una oscilación. Yo presumo que es por la falta de respiración, por la falta de control respiratorio que tenés que trabajar y estás trabajando porque sos jovencita todavía. Muy lindo tu video, tu fondo, ahí mostrando lo que es la ciudad de Vaquería. Y te pongo un 8. Muy bien, un 8 tenemos que aplaudir porque viene de nuestro cruelo que a mí siempre me hace temblar. Y bueno, ahora vamos hasta España porque quiero escuchar a mi Amichi. Hola Clary, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que súper bien. Estamos muy exigentes a esta altura del concurso, ¿verdad? Yo que tenemos, miren exhaustivamente y vean las cosas que hay que corregir en los videos antes de mandarlos, porque nosotros vamos a juzgar de acuerdo al video que manden ustedes.
talentos, sabemos que a estas alturas tienen todos, si es que somos exigentes en ese sentido. Lo que quería era darte esa acotación, ¿verdad? Pero de todas maneras sos maravillosa, tenés un talento innato, y para ponerle un 9. Te mando un beso enorme. Un 9, excelente. Tenemos un poquitito de inconveniente de audio con España, ¿verdad? Si es internet de repente, y este programa es el primer reality televisivo virtual de talentos en el país y en el mundo, ¿verdad? Se entiende que de repente dependemos un poquito de las conexiones de internet locales e internacionales, pero súper bien, un 9, Clarita, muchas felicidades. Y ahora quiero escuchar tu devolución para el jurado. Y bueno, yo estoy muy agradecida con ellos por darme su devolución, ¿verdad? Porque tipo me siento muy privilegiada ahora. Güey, tuve que parar unas cuantas horas por ahí al tráfico en la rotonda. Me imagino. Me imagino, pero bueno, lo lograste y eso es lo más importante. Así que te quiero enviar un beso gigante a vos y a toda la ciudad de Caaguazú. Bueno, y a seguir adelante, Clarita. Lo haces sumamente bien, muy bien representado Caaguazú realmente. Bueno, y qué lujo es hacer este formato. Por supuesto, de un punto al otro, y momento de ir a Ciudad del Este, donde recibimos a Soleil Argüello. Buenas noches, bienvenida, mi solcito, ¿cómo estás? Fuertes esos aplausos. Buenas noches, Andrea, súper bien, gracias a Dios. Excelente, con un poco de fresquito, pero gracias a Dios estoy súper bien. Vos sabés que cuando estuve hace poquito por Ciudad del Este y fui a compartir con las dos participantes, tanto con vos como con Diana Fretes, me di cuenta cómo se sigue Casa Talentos en Ciudad del Este, Sol. Muchísimo, impresionante, impresionante. Ahora, por ejemplo, a full estoy promocionando. Bueno, mientras esperamos ese contacto, yo los invito a ver el material. Y por supuesto agradecer a este Mariachi 10 que me recibió también de lujo cuando estuve por Ciudad del Este con una serenata maravillosa, el mejor mariachi realmente considerado en Ciudad del Este. Solcito, ¿te tenemos por ahí? Sí, estoy por aquí, Andrea. Bueno, ahora sí vamos a escuchar la devolución del jurado y después vuelvo otra vez con vos. Quería saber si ya retomamos contacto. Doctor Enrique Castro, que tenés una colección de sombreros impresionante y entre ellos los mexicanos. A ver qué opinás al respecto. Así es. Bueno, querida Soleil Argüello. Dios mío, tengo tantas cosas que decirte, pero me voy a enfocar en el tema, ese tema, Si nos dejan, de José Alfredo Jiménez, ese mexicano que escribió este tema tan lindo y lo popularizó más todavía Juan Gabriel, ¿verdad?
tienen que entrar un poco a mirar la historia de este tema, si nos dejan, que escribió José Alfredo Jiménez. Tiene una historia muy profunda. Se enamoró de alguien que realmente lo llevó a la ruina, pero vos con ese acompañamiento de mariachis, ese vestuario impecable de los mariachis, tu voz que realmente en una parte de la música dice, y ahí, cerquita de Dios, ahí nos llevaste, Soleil, con tu voz. ¿Qué más te puedo decir, mamita? Esa voz hermosa, entras a tiempo. Yo realmente no escuché esa afinación, pero esto más bien te va a decir el maestro Miguel Coronel y te va a decir, Nora, si tuviste fuerza o no, ¿verdad? Yo tanto te doy un beso, mamita. Te envío un beso. Muy bien, excelente. Y bueno, momento de escuchar el voto Ñemí de Norat Alfonso, a ver si tuvo fuerza o no. Vamos a ver. Mi vida, bueno, antes que nada un saludo grande a la gente divina y trabajadora de Ciudad del Este. Tengo parientes ahí, tengo amigos y amigas que también viven de sus negocios, de sus emprendimientos. Y bueno, una ciudad pujante, una ciudad que crece el día a día y la gente es muy, pero muy divina ahí. Soleil, antes que nada quería comentarte, y lo digo de todo corazón, tenés una voz privilegiada, Soleil. Es un regalo. Gracias. Es un regalo de Dios. Yo siempre digo y sostengo que para mí cantar, yo en mi otra vida hubiese sido cantante y bailarina, siempre lo digo, ¿verdad? Tener una voz privilegiada como la tenés vos conlleva a mucho, pero mucho talento. Lo conllevas bastante bien, no solamente con los mariachis. Yo te veo cantando música romántica, te veo cantando boleros también. Quiero escuchar cantar boleros. Yo soy, no sé, del viejazo, me van a decir, amo lo retro, pero realmente, Soleil, lo haces muy bien. Mi puntaje es muy bueno, pero es secreto, y muchas felicidades. Muy bien. Excelente Ciudad del Este, excelente Soleil Argüello. Y vamos a ver, nuevamente pido música de suspenso y lo vamos a hacer siempre que entra nuestro cruelo maestro Miguel Coronel. ¿Qué vendrá? ¿Qué tal, Soleil? ¿Qué tal, profe? Muy bien. Todo muy lindo, todo muy pulcro, la orquesta que te acompaña estaba muy fuerte, la orquesta, ellos estaban medio compitiendo contigo y vos, pobrecita, ahí en el medio, tratando de compensar todo, pero igual saliste airosa con esa hermosa y potente voz. Muchas así gracias. Que llegaste estaba entre tigres, ahí siendo vos una gatita, y al final saliste vos devorando a los tigres, porque tu voz es fuerte. Me encanta, hija, ese ímpetu, esa fuerza que tenés, esa hermosa voz, muy afinada, solamente que los agudos es lo que te cuesta un poquitito, tenés que trabajar un poco más tu respiración para poder mejorar, y mi calificación es 9. Un Muchísimas 9, yo estaba gracias. así tipo rezando acá, orando. Muy bien, un 9 para Solcito. Y ahora te quiero escuchar a vos, Soleil. Falta creo que una devolución. Y falta todavía Ay, yo. perdón, de España, Dios mío, mi psicólogo me voy a quedar sin psicólogo y eso va a ser jorobado. Ay, Dios mío, Fabio Esteche. Encima que yo esta vez sí que quiero hablar, porque ya no es ningún secreto de que ella es mi favorita, pero favorito. Bueno, yo a esta personita la admiro muchísimo por el valor que tiene, por el temple, por la fuerza, por ser una persona que demuestra tener una autoestima grandiosa. Te admiro muchísimo, y la verdad que cada vez que te veo me emociono muchísimo, cuando te oigo también me emociono mucho, así es que, como dice, una parte
de la canción Nos vamos a querer toda la vida, yo creo que te voy a querer a vos toda la vida. Mi nota es un 11, si es que me permiten. Qué lindo, te mando un beso excelente. Bueno, yo le quiero contar a la gente que cuando estuve en Ciudad del Este, pues a mí me gusta mucho recorrer, conocer personalmente a mis participantes. Estuve con Dianita, estuve con Solcito y Sol, ella se dedica a hacer charlas motivacionales a los chicos jóvenes, con ese tremendo ejemplo de vida que ella da. Y me dio a leer alguna de las cartas que le escriben todos los chicos y realmente me hizo llorar. Espectacular, Sol, te felicito en todo sentido realmente. Y bueno, ahora sí quiero escuchar tu devolución. Y bueno, yo solamente puedo decirles gracias y voy a llevar muy en cuenta lo que me dijo el maestro Coronel también. No sé qué me pasó, pero sí estaba un poco nerviosa ahí, ¿verdad? Pero vamos a estar mejorando y muchísimas gracias en serio por sus devoluciones. Gracias a vos, Solcito. Yo le digo Solcito porque realmente la veo como un sol que brilla y da energía a todo su entorno. Ay, gracias, Sol. Y a través tuyo nuevamente a esa maravillosa Ciudad del Este que aprecio tanto y me encanta ir a visitar. Bueno, ahora creo que vamos a un cortecito, ¿verdad, Sandra? Si no me equivoco. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, pero no sin antes agradecer a Sudamerisbank, todo un banco, por supuesto también a Biocorp, Centro Estético, a Iribas Resonancia Magnética, a CC Trofeos, por supuesto a Carola Boutique por este tremendo outfit, a Huempas Calzados, a Osval Hot y a Estelita Uñas. No te despegues porque ya volvemos con mucho más Casa Talento Paraguay. Hermoso mundo aguarda por ti. Hoy es tu tiempo de actuar. Escribe tu historia y canta. Porque la belleza es mucho más que verse bien. Anímate al cambio en manos profesionales, con tratamientos corporales y faciales de primer nivel. Para una modelación corporal completa y vivir el verano al máximo, como nunca antes. Encontranos en las redes sociales como Biocorp Centro Estético. Agenda una evaluación y conoce el paquete ideal para vos. Sentite bien. Sentite Biocorp. Instituto Iribas, la mejor tecnología en diagnóstico médico del país, poniendo a disposición de la medicina paraguaya el primer resonador con potencia 3 Teslas con imágenes de mayor resolución en menor tiempo. Todo lo que concierne a diagnóstico médico por imágenes con la mejor tecnología y los mejores profesionales. Mariscal López 327, entre Curupaytí y Paí Pérez. Info y reservas 021 22 51 45. WhatsApp 0985 24 13 10. Seguinos en Facebook como Iribas y en Instagram como Iribas PI. Bueno, y volvemos y ya en este último bloquecito, pero antes de despedir a mi prestigiosísimo jurado, Norat, ¿estás por ahí? Quiero que aparezcas, quiero que me cuentes una primicia ya como el programa que tenemos en este canal. A ver, contame una primicia que sé que se viene candente. ¿Qué tenemos para hoy, Norat? Yo creo que la queremos y la adoramos y admiramos muchísimo a Yolanda Parr, ¿verdad? Una mujer que creció en los medios. Tengo que decir una gran amiga antes que Nora diga lo que va a decir. No, ella es una gran amiga. No puedo hablar mal de ella. Yo creo que no estaría bueno porque aparte de ser una excelente profesional, es una excelente persona, es una super mamá.
y también muy buena compañera. Eso conlleva a que siempre se manejó bien, ¿verdad? Lo que voy a decir es que todo el mundo sabe, el año que viene, si Dios quiere, en el 2022 ya se casa con el novio, que hace 3 años que están con Chipi Vera, comentarista deportivo. Ellos ya conviven juntos, los hijos de él, el hijo de ella, están viviendo como una gran familia. Ellos ya tienen el anillo, y el año que viene se viene la boda par Vera, así que bueno, vamos a estar viéndola. Sí, y se estarían casando no solamente por lo civil, también veremos si es que por iglesia, así que vamos a ver qué pasa. Así que se están disputando ahí por el vestido de Yolandita Parra, ¿eh? Y voy a pedirle una foto de ese anillo para mostrarlo acá en Casa Talentos Paraguay, por supuesto. Gracias, Norat, por esa primicia. Y bueno, momento de agradecer a mi querido doctor Enrique Castro por su presencia en Casa Talentos. Y quiero ahora agradecer también a Paquita, la sufridora, que la tenemos por ahí, ¿verdad, Sandrita? Yo quiero ver eso, pero no sé, me da un poquito de miedo. Vamos a hacer lo siguiente, pongan ese material y yo salgo, me voy un ratito. Hola Andrea, mi amor, hola a todos los que forman parte de este gran programa Casa Talentos Paraguay. Hoy voy a empezar con mi Armiche, querido de mi vida y de mi corazón. Ay, quiero bailar contigo, La Punta y Erta, es una canción de aquí de Canarias. Mi amor, ay, qué bien. Es que tú cada día me alegras más, mi amor, porque aparte de que desprende belleza, luz, ay, es que me encanta, mi amor, me encanta, y estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, con todas tus valoraciones. Y por eso, mi amor, tú hoy te mereces un 10, te mereces el 10 más lindo que hay en el mundo, te quiero. Besote, ay, qué rico, Dios mío, ay, Castrillo, vamos con Castro, mis amores, ay, mi Castro. Gracias, mi amor, gracias por hacerme caso. Y date las gracias a ti mismo también, porque si tú no me hubieses hecho caso, mi amor, no triunfa. Tú tienes que hacerle caso a la reina, que soy yo, a la reina. Mi amor, precioso, perfecto, y como siempre tan galante, y tan bien hablado, y cómo explicas las cosas y cómo tratas a la gente, a los concursantes. Me encanta. Por eso, mi amor, tú también tienes un gran 10 hoy. Un pedazo de 10 que te mereces. Guapo, guapo y guapo, que te quiere. ¡Ay, Dios mío! ¡Nora! Ahora vamos con Nora. Nora, me encanté. Me encanta, y que cada vez me tienen más contenta, cariño. Me tienen súper contenta. Aprendiste, mi amor, de una diva como yo, como soy yo. Paquita la sufridora. ¡Ay, tu galáctica preferida! ¡Ay, Dios mío! Mi amor, Nora, es que cada vez está más estupenda. Ahora reluce. Cada vez que sales en el programa reluce. Tanto hablando, como explicándote, y después la vestimenta, me encanta. Yo sé que en el programa de televisión, si estás ahí en directo, es diferente. Es diferente porque reluces más con los focos, con todo, mi amor. Te hace falta un poquito más de luz. Comprate un foquito grande para que te brille más. Pero, mi amor, ahí estaba perfecta. Hoy, mi amor, te voy a dar un 9, cariño, un 9. Uno más, uno menos, no pasa nada, mi amor, te lo mereces. Besote. Y ahora nos vamos, señoras y señores. Ay, Dios mío, con mi puntuación para John Travolta. Me encanta, el maestro Corone. Ay, Dios mío, de mi vida. ¿Qué te pasó hoy, cariño? ¿Que te vestiste todo de negro? ¿Qué te pasó hoy? El otro día era Risto y hoy eres la mitad de Risto y la mitad de John Travolta, cariño. Mira, déjese de chulería, de decir que usted tiene esto, usted es dueño de esto, y buscando fallos por todos lados cuando no los tiene, porque a lo mejor sí pueden tener algún fallo los concursantes, pero no así, tanto como tú dices, mentira, mentira. Y después, mi amor, para una persona saber si el concursante está teniendo fallos, no hace falta ser maestra. Yo también me doy cuenta y no soy maestra. Llevo toda mi vida dedicándome a la música, cariño. Toda mi vida y no soy ninguna maestra, cariño. Por eso mi puntuación para ti hoy es un 1. ¡Ay! Un 1 para ti, mi amor. Besote. Te quiero. Ay, Dios mío. Bueno, no me meto, Paquita Shashi, ella Shashi desde las
Las Islas Canarias de España nos da esa devolución tremenda, pero es divertida, ¿no es cierto? Que nos divierte a todos, por supuesto, con sus tremendas devoluciones. Síganla también en las redes sociales como Paquita la Sufridora. Bueno, y hasta aquí hemos llegado por el día de hoy con Casa Talentos Paraguay. Estamos ya a instancias finales, así que no se olviden de seguir en el Instagram a Casa Talentos Paraguay para poder votar por su participante favorito, ¿eh? No se olviden de eso. Nosotros nos despedimos. Sigan en las pantallas de América TV porque se viene una programación tremenda, todavía muchos más éxitos y vienen grandes novedades y sorpresas también con América TV. Nos reencontramos el sábado que viene, por supuesto, aquí con Casa Talentos Paraguay y el mundo. Hasta el sábado que viene, los amo.